capítulo 20 de San Juan, verso 15. Las palabras de Jesús habían tenido tanta veracidad cuando Él le dijo a los discípulos que el mundo se regocijaría, pero que los suyos llorarían. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. En el verso 13, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Hablando de los ángeles, les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Tenemos un versículo, hermanos, con un par de enunciados interrogativos, donde la pregunta es muy directa y le dicen a la mujer: ¿por qué llora? ¿Por qué está quebrantada? ¿Por qué está entristecida? ¿Por qué está prácticamente en ese estado de ánimo? Y nosotros tendríamos que preguntarnos en esta noche: ¿acaso el que nos creó, al haber puesto esas glándulas lagrimales, se habrá equivocado? ¿Será que es un Dios cruel, que le gusta vernos llorar, que le gusta vernos sufrir? ¿Será que hay un buen propósito para que Él nos haya permitido ser personajes que en ciertos momentos de emoción, momentos de tristeza, en ciertos momentos donde a lo mejor entra una basura al ojo, un recuerdo, o a lo mejor donde estamos atacados de risas, salen lágrimas? ¿Será que hay un buen propósito o sencillamente es algo que Él puso como una espina prácticamente en nuestro ser espiritual para hacernos la vida imposible? No. Un artículo sobre las glándulas lagrimales dice que las glándulas lagrimales principales están situadas entre la ceja y el párpado superior de cada ojo. Las glándulas lagrimales accesorias son las más pequeñas. Estas están dispersadas alrededor del ojo. Las glándulas lagrimales son responsables de la secreción de las lágrimas. Ellas están encargadas de generar lágrimas. Y dice que ellas mismas tienen de alguna manera la facultad de generar una sustancia combinada, en este caso con sal, la cual se encarga de limpiar el ojo y de estarlo humectando de continuo. Ese es el propósito de las glándulas: crear lágrimas para que por un lado el ojo quede humectado y por otro lado se cumpla la función. Debido a diferentes eventos, nuestros ojos puedan segregar lágrimas y lágrimas. Es muy importante que entendamos: Dios, habiéndonos creado con esta herramienta, Él está buscando que nosotros podamos hacernos esta pregunta, porque de alguna manera vemos que 2 veces le hicieron la misma pregunta a María Magdalena. Creo que la historia jamás ha recabado un día más triste que este, cuando el autor de la vida fue quitado prácticamente de la tierra. Cuando aquel que es todo beneficio, aquel que se dedicó a hacer el bien, a sanar a los oprimidos por el diablo, a restaurar los cuerpos dañados, a devolver la felicidad donde la infelicidad había hecho intrusión, jamás la historia ha grabado un día tan triste como ese, en que el Hijo de Dios, el benefactor de las almas, murió. Dice la Escritura que un domingo muy de mañana, aún era oscuro, y María Magdalena fue al sepulcro a buscar a Jesús y a llorar. La Biblia nos da testimonio que Juan y Pedro, en este caso, también fueron al sepulcro. Juan corrió siendo más joven, dice que llegó primeramente al sepulcro y se dio cuenta que la piedra ya no estaba en su lugar. Pedro, siendo más viejo, llegó después, pero él entró y dice que vio los lienzos en su lugar. No comprendieron, aún no entendían qué había pasado. Y ellos, siendo hombres, la pregunta no se la hicieron los ángeles ni Jesús a los hombres, se la hicieron a la mujer. Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras?
Y es una pregunta que hoy tenemos que hacernos nosotros. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué estamos haciendo uso de esas glándulas lagrimales? ¿Qué eventos, qué circunstancias, qué momentos están aconteciendo o por qué causa, para ser más directos, estamos llorando? ¿Cuál es la causa? Nosotros tenemos que concluir que Dios es bueno y aunque no entendamos muchas cosas, Él tiene un buen propósito para que nosotros podamos tener glándulas lagrimales, tanto las principales como las más pequeñas, y que podamos estar segregando ese líquido que tiene un propósito por el cual está allí. Acompáñeme por favor al libro de Marcos capítulo 10 verso 18. Usted que ya no puede llorar más lágrimas porque ha sufrido mucho, usted que a lo mejor ha llorado tanto que está confundida y piensa que sencillamente usted, la suerte no está de su lado, o usted que a lo mejor no llora y no entiende ni siquiera de qué estamos hablando, no puede culpar a Dios, antes bien tiene que formar un concepto, un pensamiento muy grabado, debe de quedar en su corazón. Dice la Escritura ahí en el capítulo 10, verso 18 de San Marcos, lea conmigo por favor si es tan amable. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, aunque no entendamos por qué nos toca llorar en esta vida, por qué de continuo tenemos que estar siendo quebrantados, por qué de continuo tenemos que estar saltando de un estado emocional a otro, aunque no entendamos por qué en su totalidad, nosotros podemos guardar nuestro corazón dejando que este versículo viva dentro de nosotros. Dios es bueno y Él puso glándulas lagrimales en tus ojos para tu beneficio. Amén. Para tu beneficio. Oremos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, nos encomendamos a ti en esta noche, porque eres tú nuestro Creador. Y siendo este tu libro, Señor, este compendio de literatura, Señor, inspirada, Padre, el manual, la guía del ser humano, nosotros apelamos a ella con la ayuda de tu Espíritu Santo para que nos hagas entender por qué, Señor, estamos pasando por circunstancias muy particulares que hay veces nos quiere llevar a arrojar la toalla y a abandonar todo, tirarlo por la borda, Señor, aún a pesar de que sabemos que tú eres Dios y que tú eres bueno. Ayúdanos en esta noche en el nombre de Jesús. ¿Por qué lloramos? Las lágrimas provocadas por una basura en el ojo no son iguales que las lágrimas provocadas por una emoción. Tiene que aprender. ¿Por qué lloramos? Llorar por una basura en el ojo tan solo produce una sensación de humedad en los mismos ojos que está buscando limpiar, lubricar, quitar ese dolor, esa molestia que está en ese momento afectando el ojo. Ese es un tipo de lágrima. Ese es un tipo de lubricación. Pero cuando lloramos por una emoción de diferente índole, ya sea de alegría, ya sea de un ataque de risa o ya sea de dolor, es otra cosa. Preste atención. Cuando las entrañas se remueven, esto nos explica que hay una composición química y es muy distinta a cuando lloramos por causa de que se nos mete una basura o una pestaña entrado en nuestro ojo. Dice este estudio que cuando salen lágrimas por emociones, hay proteínas y hay hormonas y otras moléculas que tienen un efecto sobre el cuerpo, un efecto curativo. Ponga atención. Hay lágrimas saludables y lágrimas amargas. Por lo general, las lágrimas de emoción suelen ser saludables, ya que contienen una hormona que se llama leucina enfalina, y dice que esta actúa sobre el dolor. Asimismo hay moléculas y dice que las mismas toxinas del estrés son evacuadas cuando alguien está llorando. Y son lágrimas saludables. Se libera esa molécula y ejerce sobre nuestro cuerpo una sustancia que trata de mitigar el dolor.
La pregunta sobre María Magdalena fue: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Hay otro tipo de lágrimas que son lágrimas amargas. Por lo general, las lágrimas de emoción suelen ser saludables, ya que contienen esta hormona que acabo de explicar. Pero tocante a las lágrimas amargas, son muy diferentes, porque estas prácticamente, en lugar de producir una sensación de curación, de desahogo, más bien producen frustración, producen rabia, producen un descontento. Son lágrimas de diferente índole. Un estudio ha calculado que llorar disminuye la tristeza o la molestia aproximadamente en un 40%. Fíjese nada más, siendo su padre tan bueno, y quizá no nos puede pasar toda la información de un solo jalón, mas sin embargo puso esas glándulas lacrimales allí en sus ojos para que usted pueda disminuir la tristeza, porque él dijo que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicción. Amén. Si el mundo os aborrece, considerad que a mí me ha aborrecido primero. Y como sé que los míos van a tener que llorar mucho, entonces yo les pongo glándulas lacrimales para que ellos puedan segregar esa sustancia que les va a producir una liberación del dolor. Entonces es muy importante. No todas las lágrimas de emoción alivian. Según un estudio realizado a 200 mujeres en los Países Bajos, esto es en Europa, las personas que sufren depresión o ansiedad se sienten incluso peor después de llorar. El libro de Proverbios 17:22 nos da la respuesta a este estudio que hicieron en este siglo con este tipo de personas que a lo mejor no tienen nada que ver con la Biblia, que a lo mejor ni siquiera creen en Dios, son gente liberal, son gente del primer mundo, gente materialista, mas sin embargo no están fuera del alcance de la palabra de Dios. Y nos dice el capítulo 17 de Proverbios, en el verso 22, el corazón alegre constituye ¿qué? Buen remedio, pero mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces este estudio que se realizó a 200 mujeres, ellas estaban en depresión, ellas estaban en ansiedad, y sus huesos, su espíritu prácticamente se estaba secando. Y más que sentir alivio cuando lloraban, porque la Biblia dice: bienaventurados los que lloran, ¿qué dice? Porque ellos recibirán consolación. Pero en este caso, ese tipo de personas no reciben consolación, porque son lágrimas de otra índole. Por eso, fíjate nada más, hermano, los ángeles y el mismo maestro le preguntaron a la mujer: ¿por qué lloras? Esta misma pregunta tiene que ser aplicada a tu vida. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué lloras? ¿Cuál es la causa por la que tú o de alguna manera derramas lágrimas saludables o lágrimas de amargura? ¿Cuál es la causa? Hoy tienes que centrarte, hoy tienes que ser liberado, hoy tienes que entender que si Dios puso esas glándulas lagrimales, lo hizo con toda la intención de poderte hacer más descansado el camino que te tocó andar en esta tierra. Amén. Entonces, entendemos las mujeres y las lágrimas. Las mujeres lloran 4 veces más que los hombres tras la pubertad, en este caso tras la adolescencia. Presta atención. Esto está relacionado con la producción de algunas hormonas como la prolactina. La prolactina es la responsable de que cuando la mujer queda embarazada, de alguna manera empieza a producir leche. Pero la prolactina también tiene que ver con la ausencia de ovulación. Y la prolactina también tiene que ver con que haya lágrimas. Y dice este estudio que las mujeres prácticamente en esa etapa van a llorar 4 veces más que los varones, que los masculinos. Después de dar a luz, el nivel de prolactina aumenta todavía más, lo que explica que las madres jóvenes puedan tener lágrimas fácilmente. Génesis 3:16 dice así: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fíjate nada más qué cuidado tiene el Creador por ustedes, mujeres.
ya que ustedes prácticamente esta hormona va a producir la leche porque están embarazadas, y a la hora prácticamente de ir a aliviarse, pues pasar ese dolor, pasar ese momento muy particular que solo ustedes pueden entender, explicar y aún inclusive llevar, confrontar. Imagínate que lo pasara sin lágrimas, cuando dice aquí que hay lágrimas que producen una liberación, un descanso. Cuando hay lágrimas que cuando se segrega esa hormona, segrega esa sustancia, trae una curación al cuerpo. ¿Cuán sabio es Dios? Por el contrario, después de los 40 años, el nivel de prolactina disminuye y las mujeres dejan de llorar más que los hombres. ¿Es cierto eso? ¿Por qué lloras, mujer? Las lágrimas de una mujer también tienen la particularidad de mover de modo de pensar a un hombre, y esto está científicamente demostrado. Dice que las mujeres, cuando hay alguna fricción, cuando hay alguna situación difícil y alguien abraza a una mujer, en ese momento la mujer le da por llorar y se acurruca y comienza a llorar, y eso hace que el corazón, ya sea del marido, ya sea de quien esté allí, prácticamente se enternezca y quite toda, en este caso agresividad, toda violencia, y comience a cambiar su actitud. Ese es el poder de las lágrimas. Primera de Pedro 3:7, damos gracias a Dios, porque si entonces no lloráramos, la Biblia dice que solo los que serán consolados son los que lloran. ¿Cuántos alaban a Jesús, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, nos dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, juntos, como a vaso más frágil. Dice que ellas son frágiles, ellos son más susceptibles. Por eso es que es entendible que cuando hay un problema, cuando hay un accidente, cuando hay una situación difícil, la mujer es dada a llorar, la mujer es dada a quebrantarse. Pero Dios puso eso aún como una defensa, aún como un arma, en medio del peligro, en medio de la circunstancia adversa. Así es que entendamos, de acuerdo a lo que dice un psicólogo holandés, Bingershot, dice lo siguiente: las lágrimas informan que temporalmente nos encontramos indefensos. Cuando alguien comienza a llorar, ¿qué faceta, qué cara da al prójimo? Debilidad. Exacto. Y la Biblia dice que Jesús solo va a aceptar corazón, dice, contrito y humillado. Las lágrimas manifiestan una cosa: debilidad. No soy fuerte, soy débil, no puedo. Y entonces Jesús mete la mano. ¿Cuántos alabamos a Jesús? ¿Te das cuenta por qué tienes esas glándulas lagrimales? Debes de preocuparte tú que no lloras por nada. Tú que tienes ese engaño de que los hombres no lloran. ¿Qué engaño diabólico tienes en tu corazón? ¿Cuándo Dios va a meter la mano por ti? Si la Escritura dice que el corazón contrito y humillado no despreciará a Dios, Salmo 51:17, entonces esa pregunta que hicieron los ángeles es muy pertinente porque no solamente iba dirigida a esa mujer, a esa bendita mujer, sino aún a todos nosotros que leemos los evangelios de continuo. Capítulo 51, verso 17, nos dice: los sacrificios de Dios son, juntos, el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces el psicólogo holandés, a través del estudio que él estuvo haciendo, se dio cuenta que las lágrimas informan que temporalmente nos encontramos indefensos, que somos vulnerables, que indicamos que no podemos hacerle daño alguno a alguien, y de esta manera las lágrimas consiguen eliminar la agresividad de los demás. Y Dios extiende su mano para levantar al pobre y humilde de espíritu y para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Amén. Por eso es que son bienaventurados los mansos, por eso es que son bienaventurados los que lloran. No son bienaventurados los que se ríen, dice la Escritura, ay de los que ríen. ¿Por qué? Porque llorarán, pero serán lágrimas de amargura. Más bienaventurados los que lloran,
porque segregarán, por un lado, físicamente harán mucho bien a sus cuerpos, porque esa sustancia que se segrega, como que de alguna manera es un analgésico que les va a aliviar, y por otro lado, en el mundo espiritual, Dios va a meter la mano, porque dice que los que lloran serán consolados. Entonces es muy importante que nosotros entendamos, las lágrimas son asimismo uno de los medios de comunicación no verbal que utiliza el hombre cuando no se encuentra en disposición de hablar, sobre todo cuando se es niño o anciano. ¿Ves a alguien llorar y qué es lo que haces? Aguántese como los machos. ¿Le dices eso? No, la gente, ¿te sientes bien? ¿Se siente usted bien? ¿Le pasa algo? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Cierto o no? O sea, envía una señal de debilidad, de necesidad. Es un lenguaje sin palabras. Sencillamente manda un mensaje. Hay un psiquiatra llamado John Bowlby, y este psiquiatra ha dicho que las lágrimas desempeñan un papel de extrema importancia a la hora de desarrollar el vínculo de una madre con su hijo. Dice que cuando hay lágrimas favorecen el desarrollo del amor maternal. El que el niño llore transmite mensajes a su madre, y la madre va y de alguna manera le manifiesta eso que ella solo sabe hacer. El niño no se calla con nadie excepto con su madre. El niño no es consolado con nadie excepto con su madre. Hay un vínculo perfecto entre ellos dos. Así es que, mis amados hermanos, la pregunta que hicieron estos ángeles y que hizo Jesucristo, ¿por qué lloras, mujer?, creo que en su primera etapa queda contestada. Llora porque Jesús sabe de qué manera puede darle un poco de descanso al cuerpo físico entre tanto está en esta tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Por eso llora, y por eso hay glándulas lagrimales, para que sean usadas. Fíjate nada más cuántas veces has detenido la gracia de Dios, que Dios ha estado hablando a tu corazón, que Dios ha tocado tus pensamientos, tus sentimientos, pero tú te endureces. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños no fueron violados de niños, valga la redundancia? Y Dios quiere acercarse a ellos para poder sanar esa herida interna, pero ellos en su corazón se llenan de rabia y dicen: yo no debo llorar, yo no debo de permitir que el mundo sepa que yo soy débil, yo no debo de permitirles, yo tengo que estar a la defensiva. Cuán grande error cometes, querido amigo. Tu Dios lo único que quiere es sanarte, y uno de los medios que Él ha escogido es a través de las lágrimas. ¿Has oído personas que dicen: déjalo llorar, llorar le hace mucho bien, déjalo que se desahogue? ¿Sí les has escuchado? ¿Cuántos de ustedes han llorado abundantemente hasta quedar ya sin lágrimas, los ojos sumamente hinchados y están de alguna manera sollozando? Yo pregunto, ¿cómo termina uno después de haber llorado abundantemente? Descansado, más tranquilo. ¿Por qué lloras, mujer? Porque Jesús tiene cuidado de esos templos que son portadores de un espíritu inmortal, de un espíritu noble que va a vivir para siempre. Amén. ¿Por qué lloras, mujer? En la segunda etapa o en el segundo punto, nosotros tendríamos que entender que necesitamos ser honestos con nosotros y dejar que la palabra nos escudriñe, porque en el libro de Jueces capítulo 14 verso 16 nosotros encontramos que un personaje estaba llorando, pero tristemente parece que no era una buena actitud. No era una buena actitud la que tenía, no era una buena razón por la cual lloraba. En el capítulo 14 verso 16, y aquí nosotros tenemos que aplicar el mensaje a nosotros mismos: y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que tuvieron banquete. ¿Qué vemos aquí? Ya explicamos las lágrimas saludables y las lágrimas amargas. ¿Qué tipo de lágrimas son estas? Chantajistas. Querer de alguna manera conseguir algo por un medio equivocado. Esas no son saludables. Esas no van a traer de alguna manera curación. Esas no van a traer descanso. Esas al contrario van a dejar a la persona frustrada, llena de rabia, llena de odio, llena de resentimiento, porque lo que quiere es conseguir algo a través de ¿qué? De las lágrimas.
¿Por qué lloras, mujer? ¿Porque quieres conseguir algo a través de tus lágrimas? No te va a salir bien. Necesitas cambiar tu actitud. ¿Sí me explico? No se tiene que tener. ¿Qué diferencia hay entre eso y el niño que hace rabietas, que se tira, que llora, que avienta las cosas, que hace pucheros? ¿Cuál es la diferencia? Oye, tiene hambre, está llorando, está pidiendo su leche. Qué bueno, esas lágrimas le van a traer sanidad. Porque hay una buena razón, tiene hambre, se hizo del baño, está rosado, tiene cólicos, por eso está llorando. Esas lágrimas son correctas y esas traen sanidad, descanso. Pero el que está haciendo berrinches, ¿qué descanso le van a traer? Yo pregunto. No hay descanso. Entonces imagínate que necesita que le corrijan y de repente el padre de familia o los hermanos meten la mano. Ay, no le pegues, pobrecito. ¿Por qué? ¿Por qué le quieren pegar? Mira, le quieren pegar. Mira a Toñito, le quieren pegar a Toñito. Imagínate nada más, qué gran daño le hacen a Toñito. Porque Toñito está haciendo berrinches. Toñito está de alguna manera actuando de una manera que no es correcto. Y ya vimos que los ángeles y Jesús, cuando preguntaron, tenían toda la intención de que nosotros fuéramos muy honestos con nosotros mismos. ¿Por qué lloramos? Tenemos la decisión en nosotros. Una vez que hubo ignorancia, ok, lo entendemos, pero cuando ya hay luz, no. Dijo aquel hombre, estaba llorando el niño, guau, 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 estaba llorando. Y el papá, ¡ah! Y volteaba a ver a la mamá, ¡ah! Y gritaba más. Le dijo el papá, o te callas o te voy a dar una razón para que llores. No se calló y le dieron una buena razón para que llorara. Las primeras lágrimas eran de amargura, las segundas fueron de sanidad, porque ya había una buena razón para llorar. Amén. Entonces tendremos que tener muy en cuenta estas cosas. Segunda de Samuel capítulo 18 verso 33, 2 libros adelante. ¿Por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloras, chimalhuaquense? ¿Por qué lloras, padre de familia? ¿Por qué lloras, mamá? ¿Por qué lloras, adolescente? ¿Por qué lloras? Si llorar es bueno, si llorar trae descanso, si llorar segrega liberación, sanidad, ¿por qué lloras? No en este caso. Segunda de Samuel capítulo 18 verso 33 dice así. ¿Cuántos alabamos a Jesús, hermanos? 18 capítulo 33 dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, juntos: hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Estas lágrimas no eran de sanidad, hermanos. Estas lágrimas eran prácticamente de una conciencia atormentada. Estas lágrimas eran de una conciencia de un padre que no hizo lo que tenía que haber hecho con su hijo cuando era chico. Estas lágrimas eran de un padre lastimado en su corazón porque sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo, y cuando sucedió lo indeseable ya no podía hacer nada. Si alguien recibió revelaciones sobre el infierno tan elevadas en el antiguo pacto, fue David. David sabía perfectamente que había un Seol. De hecho, él mismo es usado por el Espíritu Santo cuando habla acerca de la resurrección del Mesías y dice: porque no dejarás que tu santo vea corrupción, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Él sabía lo que sucedía a los hombres que mueren sin una redención, sin un perdón de pecados. Él lo sabía. Y ahí estaba Absalón muerto en el infierno, y su padre David estaba llorando. Esas lágrimas no le estaban trayendo nada de sanidad, más bien le dejaban frustrado, le dejaban en un estado incorrecto. La pregunta sería: ¿por qué lloras, David? ¿Porque no lo educaste bien a su tiempo? ¿Porque te ganaron los sentimientos? Tenemos que reconocerlo. ¿Cuántas veces nuestro muchacho hace algo y en su momento, ¡ay!, ahí está el familiar, están los invitados, está el que tú quieras, y de repente, ¡ay!, y le haces señas? Ahorita llegando a la casa,
Pasa una hora, hora y media, 2 horas, 3. Y cuando llegas a la casa, ¿en qué estado llegas después? Más si te invitaron a comer o te invitaron la bebida que te gusta. Y si te contaron unos buenos chistes, estás riendo, te agarrando de la barriga. Y cuando llegas a tu casa, ¿cómo está tu corazón en cuestión, tus sentimientos a eso que hizo tu niño? Ya se pasó. Y cuando llegas, no lo vuelvas a hacer, Por favor, te pido que no lo vuelvas a hacer. Cometió el grave error. No era cuestión de que no lo vuelvas a hacer, es que tenía que haberlo llevado y el baño estaba muy amplio para que pudiera hablar con él. O allá atrás hay una serie de cuartos con los cuales pueden hablar con ellos, no tienen ningún problema. Cuando veamos que usted se para y de repente agarra, no sé, Luis agarra a Brandon, es un ejemplo nada más, Brandito, y se lo lleva para allá, bueno, no se preocupen, Luis va a platicar con Brandon, stop, nada más. En su momento tiene que venir la reprensión, porque si no viene en su momento la reprensión, entonces el corazón se enternece, nos ganan los sentimientos. ¿Y sabes qué sucede? Al rato vamos a aventar lágrimas, pero no de sanidad, sino de amargura, de frustración, porque debimos de haberlo hecho en el momento. Amén. Jeremías capítulo 16, verso 5. ¿Por qué lloras, mujer? Fue la pregunta que hizo el Señor Jesús a la María, la Magdalena. Y nos dice la Escritura en ese capítulo 16, porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. No entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles. Tenemos un texto donde vemos que alguien ha contristado al Espíritu de Dios y ya no siente la presencia, y la verdad es que algo sucede porque ya no está la inspiración, ya no está el Señor influenciando esa vida a hacer lo que es correcto, a no perder la visión, a renunciar a sí mismo y buscar más a Dios. Y es importante que entendamos, cuando la gente llora, la Biblia dice que Esaú lloró y procuró con lágrimas, ¿qué? ¿Y lo pudo hacer? Dice que aunque lo procuró con lágrimas, ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Entonces, cuando ves personas así, me llena de conmoción. Oí el testimonio de una mujer que estuvo en una reunión y cuando terminó el predicador de hablar, la mujer le dijo a uno de los ujieres: ¿puede decirle a ese hombre que venga? El ujier fue y le dijo al predicador: dile que venga. Y él fue, dice el predicador, que vaya. No, dígale por favor que venga. El predicador se puso su atención y sí, está bien, voy para allá. Y él fue hacia el lugar donde estaba esa mujer, y cuando llegó, ella le dijo lo siguiente: ¿sabe? Tiene mucho que no me sale una lágrima. Y quiero decirle algo: yo fui cristiana, yo fui llena del Espíritu Santo, yo amé al Señor con todo mi corazón. Esa obra que hacen muchos de los que están aquí, yo también la hice. Y yo amaba a mi Señor con todo mi corazón. Y yo le hablaba a la gente, yo hacía cosas para Él, mi dinero era para Él, mi tiempo, mis niños, mi esposo, mi casa, todo era para Él. Pero hubo algo que Él me marcó y yo me endurecí. Y Él me volvió a marcar y yo me endurecí. Y Él me volvió a marcar y yo me endurecí. Y llegó un momento que ya no sentí su voz, que ya no oí su voz. Llorar no puedo, arrepentirme no puedo. No sé por qué me dieron ganas de entrar hoy, pero yo le digo una cosa: ya no tengo esperanza. Dice el predicador, cuando me dijo eso, yo me sentí un escalofrío en mi piel. Y por más argumentos, más textos, le saqué textos de gracia, se los puse para que ella se diera cuenta que Dios era amor, que Dios podía hacer algo en ella. Ninguno de los textos le hizo efecto. Al final sencillamente se levantó y se salió como un buque fantasma que se pierde en alta mar. ¿Por qué lloras? Mira que llores antes que el Espíritu te deseche. No sea que llores cuando ya te haya desechado y ya no hay nada que hacer. Es muy importante. Dice la Escritura, Salmo 27, verso 7: como seres humanos estamos propensos a caer, como seres humanos estamos propensos a hacer lo malo,
Cuando el Espíritu Santo te marca una cosa, no te obstines en tu terquedad y pienses que tú eres más sabio que Dios. No, haz lo que el Espíritu te está diciendo. En el capítulo 27, verso 7 nos dice así: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Vemos un corazón que está quebrado por sus pecados. ¿Por qué lloras? Porque mi voluntad es dada a desobedecer a Dios y ya no le quiero desobedecer. Porque de continuo mi corazón termina, aunque he luchado, aunque me he aferrado, aunque he puesto toda mi intención, de repente me brincan actitudes y eso me quiebra, eso me hace sentir mal y yo no lo quiero hacer bien hecho. Sigue así y encontrarás sanidad. Sigue así y el poder del Omnipotente vendrá sobre de ti para libertarte, para hacerte entender: tú estás esclavo del faraón, pero yo he venido para hacerte sacar de casa de servidumbre. Es una actitud correcta. Llorar porque no se quiere pecar, llorar porque no se quiere más hacer daño al corazón de Dios. Salmo 39, 12. Este tipo de lágrimas son correctas, son aceptables, son sacrificios que mueven la mano de Dios en misericordia. Capítulo 39, verso 12 dice así: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Aquí las lágrimas de uno que está consciente de cuán frágil es. Uno que está consciente de: voy de paso y siento el aliento de la tentación de continuo. Lo siento como me quiere atraer, siento su embrujo, siento cómo lanza su garfio y que ha llegado a rasgar mi ropa espiritual y no quiero retroceder, no deseo, porque sé que soy frágil y que puedo caer y puedo hacer cosas peores, y también estoy consciente que en cualquier momento me desvaneceré, abandonaré este cuerpo dentro del cual se me dio la oportunidad de vivir por un poco de tiempo y deseo ser liberado. Este tipo de oración y de lágrimas traen descanso, traen fortaleza, y Dios va a honrar este tipo de actitudes. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Salmo 18, verso 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Juntos? Y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos, dice la Escritura. Lágrimas de gratitud por la liberación de Dios. Le pediste ayuda y él te socorrió. Estabas como en un pozo cenagoso, en la profundidad, querías salir, sentías que te sofocaban, sentías los dedos huesudos de la muerte, sentías como la serpiente serpenteaba por las hojas del tiempo, y allí estaba de continuo molestándote, pero clamaste con lágrimas, con una intención correcta, y él te liberó. ¿Sabes qué viene? Gratitud, mucho agradecimiento y muchas lágrimas, reconociendo: nadie me pudo sacar, solo tú, Señor. Por tanto, a ti sacrificaré alabanzas. Amén. A ti sacrificaré alabanzas. Entonces, ya vimos, número 1, tocante al cuerpo físico, las glándulas lagrimales son buenas, y Dios, que es bueno, las puso ahí, porque eso va a traer algo de descanso a nuestra vida de peregrinos. Dejemos bien establecida esta verdad aquí. 2, llorar por actitudes incorrectas no es nada sano, porque solamente traerá frustración, desesperación y derrota. Pero llorar por una actitud que es correcta, lágrimas sanas, traerá bendición al alma, redención. Volvamos nuevamente a San Juan 20:13, por favor. Dice así: y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Hermanos, esta era una pregunta como para hacerla reaccionar, una pregunta como para decirle: ¿por qué estás llorando? Deberías de regocijarte. Jesús no está muerto, Jesús ha resucitado. Dice que vio un ángel a su cabecera y otro a sus pies. Eso fue lo que vieron. El justo, el santo, estaba resucitado.
No había más funeral, no había más luto, no había más desgracia. Él había triunfado. Su resurrección tuvo que ver prácticamente con la confirmación de que es una realidad. Fuimos perdonados de nuestros pecados. Entonces los ángeles le preguntan a ella: ¿por qué lloras cuando deberías de estar alegre, cuando deberías de estar contenta? Yo te digo en esta noche, te esté pasando lo que te esté pasando, no tienes razón para llorar. Deberías de estar contento o contenta. Jesucristo se levantó de entre los muertos y tiene toda la autoridad para poderte dar sanidad, descanso, liberación, lo que tú necesites. Tienes que tener esa esperanza, esa confianza, mujer. Me sorprende, me causa de alguna manera conmoción saber que era la María la que estaba llorando y no era Pedro y Juan. Como que los hombres somos más calculadores, como que somos más fríos, como que de alguna manera menospreciamos a la mujer y medrosas, chillonas, ¿verdad? Y ahí le ponemos calificativos y no entendemos que esas actitudes a Dios le agradan. Y ve a Pedro y a Juan, se salieron y nunca se les apareció Jesús a ellos. ¿A quién se le apareció Jesús? A la llorona, a la María, a la chillona. A ella se le apareció. Y ahí estaban los ángeles para decirle: no llores, Él ya se levantó, no llores. Pero es que mis hijos, es que mi anciano padre está a punto de partir. No llores, Él tiene poder para arrebatarlo aún del mismo infierno. No llores, Él está vivo, Él no está clavado. Él tiene poder, tiene las llaves del infierno y de la muerte en sus manos. No depende del diablo, no depende de la crisis de tu país, no depende de alguna manera del robo que pueda haber en nuestro continente. No depende de esas cosas. Depende del Hijo de Dios que ha resucitado. Amén. Vemos que ellos le preguntan: ¿por qué lloras? Porque de alguna manera vemos que los ángeles que son enviados para ministrar a los hijos de Dios están preocupados por los dolores de los humanos. Si tú pensabas que cuando lloras tu marido no te hace caso, sencillamente se endurece, ni siquiera te voltea a ver, no te preocupes. Hay un ángel que está atento a tus lágrimas. Hay un ángel que está allí, muy atento a todo lo que lloras. Está preocupado por cómo te sientes. Está angustiado. Él quiere buscar la manera de poderte hacer saber que no debes de llorar, que Cristo está al pendiente y sobre todo al control de tu vida. ¿Sí me explico? Quizá los hombres o tu mismo pastor ni te entiende. Eso es lo de menos. Dios te entiende, que eso es lo más importante. Dios te comprende, Dios sabe tus fragilidades, sabe tus dolores, sabe todo lo de ti, todo lo sabe. Entonces no llores lágrimas de amargura, llora lágrimas de gratitud para que puedas recibir sanidad. Amén. Un sedante para tu dolor. Los ángeles le preguntaron porque de alguna manera había que informarle. Era el turno de cambiar su tristeza en baile. Era el turno de quitarle el saco de luto y ponerle uno de baile, de alegría. ¿Sí me explico? Entonces por eso le preguntaron: ¿por qué lloras? Querían consolarla. Y no solamente eso, prácticamente la melancolía que traía ella en su estrés, estaban estos ángeles buscando hacerle saber de qué manera podía salir de esa melancolía. ¿Recuerdas al apóstol Pablo? Al que ustedes perdonaron, yo también perdono. No sea que vaya a ser consumido de demasiada tristeza. O sea, Dios nunca te va a dar más allá de lo que tú puedas resistir. ¿Sí me explico? Jamás ha habido familias que se les murió un familiar y otro familiar y otro familiar, y pareciera como que, caray, como que la guadaña de la muerte no ha tenido de quien la detenga, va cortando individuos. No te preocupes, la verdad es que Dios tiene todo bajo control. Y nunca te va a dar más allá de lo que no puedas sobrellevar. Deberías de estar bien agradecido tú que no ha caído ninguno de tus familiares. Yo lo veo. Particularmente, creo que tenemos familiares lejanos y de ellos han caído. Pero hablo de los que de alguna manera tu padre y tu madre engendraron. Y todavía están allí. Eso nos debería a nosotros de llenarnos de mucha gratitud y decir: gracias, porque sabes que soy tan frágil, porque sabes que soy tan débil. Y que pudiera yo desanimarme, que no has cortado a ninguno de los míos. De veras, muchas gracias. Dame la gracia de poder testificar y de orar por ellos y de llorar antes de que los cortes, para no llorar tardemente, para no llorar hipócritamente. ¿Sí me explico, hermanos?
Ellos le preguntaron: ¿por qué lloras? Porque veían la fragilidad, la debilidad de su fe. Ella tenía fe como un grano de mostaza, pero estaba a punto de remover una montaña de problemas. Por eso le preguntaron: ¿por qué lloras? Cuando Jesús le preguntó, vayamos al texto, por favor, San Juan capítulo 20, en el verso 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Y luego, ¿qué le dice? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si le has llevado, dime dónde le has puesto y yo le llevaré. Jesús le dijo: ¿cómo? María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, pues aún no he subido ni a mi Padre. No he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjate lo que le dijo Jesús: no me toques. Jesús quiere no que andemos por vista, sino que andemos por fe. Amén. Porque lo que tú tocas, tú lo ves, y lo que no tocas, tú no lo ves. Él quiere que creas que su Padre es tu Padre y que su Dios es tu Dios. Y mira que le habló por su nombre: María. ¿María había identificado a Jesús? No. Hay veces Jesús te habla por tu nombre: Cintia, Daniel, Carmelo, Claudio. Y tú estás todo desubicado, y alguna dándole gracias al tendero, dándole gracias a fulano, a sutano, a perengano, y no sabes que es Jesús quien menciona tu nombre. ¿No le has escuchado? Hay veces en sueños y menciona tu nombre. ¿Le has escuchado por la noche? Porque está allí, atento a tu necesidad. Es cierto, tú no le conoces, no le entiendes, eres tan inexperto, somos tan ciegos espiritualmente, pero eso no limita el amor de Dios. Eso no limita el amor de tu Padre. Le preguntó: ¿por qué lloras, Raboni? Y empezó a sacar su queja: mi maestro se lo llevaron, por favor dime quién se lo llevó, yo lo llevaré. María. Y le vuelve a hablar, y ella, al verlo, cae prostrada a sus pies, cae anodadada, entiende quién está allí. Si te das cuenta, ¿Pedro lloró? No. ¿Juan lloró? No. Ellos vieron la tumba, se fueron. ¿María lloró? ¿Fue consolada? Sí, qué consuelo. Vio ángeles y, por si fuera poco, vio al Cristo. ¿A quién quieres ver en esta noche? Algunos de ustedes han tenido tanta aflicción, apenas tuvieron un poquito de reposo y ya empezó nuevamente ahí la conmoción, la presión, la tentación, la enfermedad. Estás espantada por los resultados de tus análisis. Estás espantada porque ya te dijo tu marido que te va a dejar. Estás espantado porque sencillamente ves que los años ya vinieron sobre de ti. Estás espantado porque los que andan plagiando o andan dando levantones ya te mandaron una señal y te dijeron: ya sabemos dónde vives, cuántos niños tienes, ya sabemos todo de ti. Ve a llorar a Jesús y recibe consolación. Que te dé de alguna manera una indicación por tu nombre y que te diga: subo a mi Padre y tu Padre, subo a mi Dios y a tu Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando Él nos pregunta por qué lloramos, hoy tienes que ser muy honesto. La verdad, estoy llorando porque la regué. Ah, bueno, pide perdón y deja que las lágrimas que traen sanidad puedan liberar, sanar tu alma. La verdad, estoy llorando porque quiero chantajear, torcerle la mano a mi esposo. Arrepíntase de esa maldad y llore por lo que es correcto. La verdad, estoy llorando porque lo que quiero es de alguna manera sacar un provecho. Estoy llorando porque estoy haciendo berrinche. Estoy llorando porque llevo 2 semanas que no le hablo a mi esposo y él se acuesta del lado izquierdo y yo del lado derecho y nada más nos hacemos muecas, es todo. Por eso estoy llorando. No, pídale perdón. La clave es pedir perdón y dejar que el Espíritu de Dios nos libere, nos sane, juntamente con las lágrimas. Amén. Vamos nuevamente, por favor. San Juan capítulo 20, verso 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Verso 13. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Dicen que la mujer por mes llora un promedio de 5 veces más que un hombre. Un hombre llora una vez al mes, la mujer llora 5 veces por mes. Son más dadas a ser quebrantadas, a ser azotadas. Son más sensibles a lo espiritual.
si te puedes dar cuenta, ve a las congregaciones, a donde tú quieras, y contabiliza cuántos son los hombres que están dentro de una congregación. Es una cantidad efímera, muy pequeña. La mayoría de las congregaciones están compuestas por Marías, por Susanas, por María Magdalena, por María la Madre de Jesús, por María la hermana. Casi no hay muchos hombres. La mujer es más sensible a las cosas de Dios. La mujer es más dada a llorar, a orar, a suplicar, a hablar de Dios, a invocar. De hecho, la mayoría de los niños virtuosos, hablando en el terreno espiritual, ¿sabes de quién aprendieron la piedad? No del papá, de la mamá. ¿No lo dice así la Escritura? Dice, porque en ti hay una fe no fingida que aprendiste de tu madre, ¿qué? Eunice, la cual aprendió de tu abuela Loida. No fue del padre griego, no fue del padre israelita. ¿De dónde vino la piedad hacia los niños? De la madre. No dejes de llorar, hermana. No ceses de llorar. Llora, como dice el libro de Jeremías. Llora por tus chiquititos en la madrugada. Llora por ellos. Suplica misericordia. Derrámate delante de los pies de tu Raboni y dile: Señor, estoy afligido, está pasando el tiempo, no se ha convertido, Señor, sus mañas, su mal carácter, sus costumbres, Señor, no puedo hacer nada en contra del problema. Ahí estará tu Jesús para decirte: todo está tranquilo, solo basta que yo lo toque, es todo. Pero yo quiero que tú llores para mí. Yo quiero que tú estés a mis pies. Yo quiero que si los hombres son fríos, son indiferentes, son ligeros, son distraídos, que tú vayas muy temprano por la mañana, cuando está muy oscuro, a mi tumba y que me busques. Yo me quiero manifestar a ti. Yo a ti te quiero hablar palabras muy personales. No esperes, y esto es algo que le quiero decir, iglesia, no espere que el pastor convoque a una reunión de intercesión, a una reunión de, este es el mes del quebranto, de los llorones. No espere a eso. Usted promuévalo en su casa, promuévalo con sus niños, usted búsquelo en su altar familiar, llore delante de Jesús y Jesús le va a consolar. Es muy importante. Póngase sobre sus pies, cierre sus ojos, por favor. Hay una cruz en el Calvario de Jesús. Allí fue clavado el Maestro. Todos nuestros pecados recayeron en él. Y tienes que entender que las lágrimas son el resultado de la tristeza. Las lágrimas son el resultado del enojo, del temor o del gozo. Hay diferentes sustancias que se sueltan por las diferentes causas por las cuales una persona llora. Cuando alguien está pelando cebollas, también llora. Es muy importante que entendamos, de acuerdo al estudio que se hizo con respecto a quién llora más, este estudio arrojó los siguientes números e indica que la mujer llora 5 veces más frecuentemente que el hombre. El 85% de las mujeres, comparado con el 73% de los hombres, piensan que llorar les hace sentir mejor. Y tienen razón. Esta es una gran razón para llorar delante de Dios. Si hay tristeza, cuando lloramos por causa de la tristeza, lo que le sigue es la felicidad. Si hay tristeza, lloramos delante de Dios y entonces traeremos liberación a nuestras almas, descanso. Nos libraremos del rencor, de la molestia, de la empatía, de la ansiedad, del terror, del temor. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Estás preocupada por tus hijos? ¿Estás preocupada por tu matrimonio? ¿Estás preocupada por tu estado civil? ¿Estás preocupado por tu futuro incierto? Yo te invito hoy que sigas los pasos en los cuales el Espíritu Santo inspiró a María Magdalena. Ella fue muy de mañana el domingo, el primer día de la semana, y fue a llorar. Si te das cuenta, buscó a Jesús. No buscó la religión, no buscó al hombre, no buscó la denominación, ella buscaba a Jesús. Y ella dijo: se han llevado a mi Señor.
Hortelano, dime por favor dónde está. Si tú te lo llevaste, dime dónde está, que yo le llevaré. Y ante esas lágrimas era imposible que no apareciera Jesús. Allí estaba Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué buscas? Hortelano. La respuesta fue María. Y ahí vino el cambio de tristeza a alegría, de zozobra a satisfacción. María, no me toques, no te muevas por vista, muévete por fe. Prometí estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo y lo cumpliré. Yo quiero hacerle saber a usted que no llora ni por sus pecados. Cuán difícil ha hecho usted su caminata en esta tierra temporal. Cuántas veces juzgamos a los que lloran mucho. No sabes el tesoro de recursos que tienen a la mano. Deberías de estar llorando, deberías de estar buscando este estado espiritual que se cita así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hoy tienes que entender, si estás llorando porque tienes problemas por tu boca, esas lágrimas no te van a traer descanso, ni se va a segregar esa sustancia que trae sanidad. Más bien va a haber frustración, amargura, resentimiento, odio. Deja de hacer lo malo, comienza a hacer lo bueno. Y si por hacer lo bueno te hacen llorar, eres bienaventurado, porque estás pronto a ser consolado. Descarga hoy tus cargas delante de Jesús. Siendo que el Rey está delante de nosotros, hoy es una noche hermosa como para pedirle perdón, para reconciliarse. Y como veíamos, algunos lloran porque quieren manipular las circunstancias, otros lloran porque ya los problemas de sus malas decisiones les han hecho que el agua les llegue hasta el cuello, otros lloran porque sencillamente son buenos actores, otros más lloran porque lo único que quieren es llamar la atención. Conmiseración no correcta. Dios quiere que tengamos la actitud correcta. Llora lágrimas de sanidad, llora por tus pecados, pídele perdón a Dios, dile que te limpie de tu pecado, dile que no quieres llorar por no haber hecho bien las cosas y en el futuro cegar la desgracia. En el nombre precioso de Jesús, ahí en tu lugar pídele perdón. En tu lugar alinea tus pasos, alinea tus intenciones. En tu lugar toma las decisiones correctas. La firme determinación de aquí en adelante: Señor, lloraré delante de ti. Lloraré lágrimas de gratitud. Lloraré lágrimas de compasión por mis vecinos, por mis familiares, por mis enemigos. Lloraré lágrimas, Señor amado, al ver que la tentación, a ver que el diablo, que el mundo, que mi corazón quieren nuevamente volver atrás. Lloraré abundantemente, Señor amado, pero nunca lágrimas, Señor amado, de hipocresía. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche. Cuánto bien nos hace llorar de la manera correcta. Yo te pido que perdones nuestros pecados, perdona nuestras actitudes incorrectas, llévanos al punto donde dice la Escritura que tú no menospreciarás un corazón contrito, entristecido y humillado, un corazón que ha recibido la dirección, de alguna manera la humillación de Dios, y que reconoce su pecado como el ladrón de la cruz. Señor, por favor te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, conforme a tu misericordia. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.